Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. De la carta a Diogneto. Bienvenidos al Cutalroy. Una semana más nos acompaña, lo habéis escuchado ya, Mr. Pam, que nos leía ese texto de la carta a Diogneto. Y estamos hoy también con un invitado que a mí me hacía mucha ilusión que trajéramos hoy aquí, que es Rafael Martínez, que es un nuevo colega en la Universidad Francisco de Vitoria, nuevo profesor del Departamento de Humanidades. Le damos también la bienvenida a la universidad, en la que trabajamos también Javier Rubio y yo y los demás compañeros del Club del Roy. Y es además un amigo muy querido al que me hacía ilusión no solamente recibir como compañero de trabajo, sino también introducirle y presentarle a esta comunidad que hablamos a través de este podcast. Pues nada, mil gracias a los dos por invitarme y por darme la bienvenida también como compañeros de universidad, con compañeros así da gusto. Rafael Martínez es, además unos le llamaría politólogo, pero en realidad su rama es más propiamente la filosofía política. De hecho, también tiene estudios en filosofía y está haciendo ahora su tesis doctoral justo en el mismo departamento en el que estoy yo, en la Universidad de Navarra, en el pensamiento de Agustín y Michel Foucault, o en una intersección Maravilla. que él ha conseguido encontrar entre ambos. Sí, bueno, con alguna variación, ¿eh? Porque más que empecé mucho con San Agustín y luego fui ampliando y hay algún padre de la iglesia más, con lo cual es una cosa rica, bastante rica y bastante formativa. De hecho, Foucault llega a decir que la patrística es el tercer gran momento filosófico junto al idealismo alemán y la filosofía griega clásica, ¿no? O sea que meterse ahí es como un temazo, un tema bonito. Pues muy bien. Realmente la invitación es de parte de todo el club, no solamente de Nacho y mía. Lo que pasa es que el club es un equipo bastante más amplio. Lo que pasa es que nos encontramos en unas semanas complicadas porque estamos peregrinando a Grecia en parejas o cada semana se ausentan dos y vuelven dos y se vuelven a ausentar dos y vuelven dos. Entonces está siendo un poco complicado cuadrar agendas y cuadrar horarios. Eh, Así que, de hecho, estamos grabando, todo hay que decirlo y lo voy a decir porque me parece que es bonito, a las 9:30 de la noche después de acostar a los niños, un sábado que habla mucho de la generosidad también de nuestro invitado y estamos estamos grabando por las circunstancias a través de Zoom, a través de videoconferencia y detrás de nuestro invitado se ve una biblioteca bien nutrida de libros. No se alcanzan a ver, pero alguna colección de esas conozco y sé que es manifestación seguramente de una vida académica bien ordenada, un perfil muy Dalroy, ¿no? Nos Además, falta un poco el whisky a algunos, ¿no? Pero bueno, por algo se tiene que empezar, ¿no? además, cuando os conozcáis ya más a fondo encontraréis afinidades comunes, como Maritain, del que ambos sois buenos lectores. Pues mira, algo se podría decir también, se podría hacer un Dalroy sobre Maritain también Pues, perfectamente. sí, desde luego es un tipo central. Sí. Además, dijo mucho sobre el tema que hoy nos ocupa, precisamente, porque vamos a hablar, bueno, primero vamos a preguntarle a Rafa Martínez que nos hable sobre su quehacer, ¿no? Sobre a qué se está dedicando. Nos está haciendo una tesis, nos lo ha anunciado, está poniendo a dialogar a dos autores un poco improbables, no improbables en sí mismos, sino improbables que tuvieran un diálogo entre sí. eh, y sobre todo, por qué y cuál es el propósito y cuál es el punto de interés, ¿no? Que esto es un tema que a veces
se nos escapa un poco de las tesis, que las tesis no salen de la nada, sino que nacen con un interés muy claro y de una coyuntura histórica muy concreta. Cuéntanos, Rafa. Sí, pues mira, si quieres, por empezar por la parte del interés. eh, yo estudié políticas y luego fui completando con filosofía y empecé la tesis en políticas y en un momento determinado vi que mi vocación no estaba tanto en la ciencia política, que sigo admirando y me parece muy bien, pero sino que estaba más bien en la filosofía política y sobre todo en la teología política, ¿no? O sea que no tenía mucho sentido para mí dejar fuera toda una parte de mi vida que es la vida de fe, ¿no? Bueno, por decirlo así claramente. Y bueno, pues conocí a Montserrat Herrero, que es mi directora de tesis, una profesora estupenda de la Universidad de Navarra, y empezamos a trabajar, yo le propuse algunos temas y uno de los temas que le propuse fue el del testimonio. Eh, el testimonio en general, pero específicamente el testimonio cristiano. Y entonces ella me habló de Foucault, y al que yo ya había leído y conocía algunas cosas, porque Foucault en la última parte de su vida dedicó muchísimo tiempo a estudiar a la patrística. O sea, prácticamente desde el año 78 hasta el año en el que muere, que es el año 84, dedica varios cursos a estudiar a los padres de la Iglesia. En concreto sobre el tema de la confesión, de la veredicción, muy centrado al principio en la penitencia, pero digamos en la confesión penitencial, pero eso le llevó también en sus dos últimos cursos a plantearse el tema de la parresía, que es el decir, lo que él llama el coraje de decir la verdad en el mundo griego. Ujú. Eh, Para el lector, o sea, para quienes nos escuchan, porque es muy posible que Michel Foucault no sea una referencia conocida entre quienes nos escuchan. Michel Foucault es uno de los, casi me atrevería a decir, uno de los dos grandes filósofos políticos de la posmodernidad. Vamos, a Dalí de casi todo lo que desde una perspectiva cristiana podría considerarse el mal, ¿no? Es un señor que vivió, practicó y predicó buena parte de lo que hoy conocemos como los fundamentos de la filosofía política y de la ética de la posmodernidad, ¿no? Y de hecho, en él se tienden a buscar muchas de las raíces de ese movimiento woke del que en otras ocasiones hemos hablado. Ujú. sí, sí, así es. Es uno de los que más ha influido en muchos pensadores y muchas pensadoras también del movimiento queer, en fin, posiblemente es la gran cabeza de la posmodernidad, por llamarlo Ujú. así. No sé si él estaría muy cómodo con esa etiqueta de posmodernidad, pero digamos, por hacernos un poco la idea, vamos, él es un filósofo, eh, digamos, la biografía del filósofo quizá no sea lo más importante, ¿no? Pero era un filósofo homosexual que murió de SIDA, ¿no? O sea, eso también dice, Ujú. lo sitúa un poco también en la época, ¿no? Pero es curioso Perdón por que la él, sin interrupción. embargo, acabó eso leyendo mucho a los padres de la iglesia y hay una anécdota muy buena, que es que cuando murió, el que era su pareja descubrió que Foucault había estado los últimos años de su vida dando una pequeña donación a los dominicos, ¿no? De París porque le habían ayudado mucho en las investigaciones. O sea que se produjo ahí un cierto encaje. Acercamiento, sí. Y luego nos estabas contando sobre el tema de la parresía eh, de los que Foucault evidencia en el pensamiento griego. Eh, yo estoy esperando un poco que llegue la conexión con San Agustín, con el pensamiento agustiniano. Con San Agustín, pues mira, Foucault el curso que más dedica varios cursos al tema de la confesión, paradójicamente San Agustín nunca aparecía. O sea, Ujú. aparece Tertuliano, aparece San Juan Casiano, y sobre todo esos dos, pero aparecen más padres de la Iglesia y San Agustín nunca aparecía. De vez en cuando daba alguna pista de por qué no aparecía. Él decía que las confesiones no le parecía que introdujeran ninguna novedad en la relación de sí a sí, lo que él llama la subjetividad. O sea, en el fondo que no se producía una gran novedad en la relación que una persona tiene consigo misma, ¿no? Es lo que venía a decir Foucault. Pero paradójicamente, hace muy poco, hace 4 o 5 años, se publicó un inédito de Foucault, que era un libro que se había esperado durante mucho tiempo y que no estaba accesible, que es el cuarto volumen de la historia de la sexualidad. O sea, Ujú. Foucault ha dedicado como 4 volúmenes a analizar lo que él llama el dispositivo de la sexualidad, que es, él cree que es el dispositivo privilegiado para ver para comprender al ser humano, ¿no? Vamos a decirlo así.
Y en ese último volumen de la historia de la sexualidad hay como 100 páginas, ciento y pico de páginas dedicadas a San Agustín. No tanto a la confesión como tal, sino al matrimonio. Ujú. Cosa también muy bonita porque yo me he casado hace 6 meses justo, o sea que ha Qué sido bien. toda una experiencia leer eso a la vez. Pues qué bien, qué bien. ¿Y cuál era un poco el objetivo? ¿Cuál es la hipótesis o a dónde quieres llegar tú un poco con el planteamiento de la tesis? Claro, mira, a mí lo que me interesaba de Foucault es que él dice literalmente que nuestras categorías morales y políticas nacen sobre todo con la patrística. De manera que traza un vínculo que es muy interesante eh, entre la vida cotidiana y nuestra visión del mundo, por así decirlo. Ujú, De modo que, de alguna manera, él que es un filósofo ateo, pero ayuda a vincular, yo creo muy bien, la imagen metafísica o la perspectiva metafísica de la patrística con una perspectiva antropológica con unas consecuencias políticas de todas esas ideas. De manera que yo creo que no voy a decir que Foucault tenga la respuesta a todos los problemas de la Iglesia, porque no creo que sea así, pero sí que creo que ayuda a llevar a nuestros conceptos políticos más allá de algunos límites en los que lo tenemos. Entre otras cosas, para ver cómo en el testimonio cristiano del día a día hay ya una visión política y una Ujú. visión que es también metafísica, ¿no? Entonces yo ujú, creo que Foucault libra de muchas categorías. Y en concreto a mí lo que me interesa mucho es la relación entre cada persona y la verdad. Y yo creo que eso está muy bien planteado en Foucault y se ve, bueno, está muy bien planteado, está al menos muy bien tematizado y da para diálogos muy ricos entre la patrística y en concreto San Agustín y, y su pensamiento. De hecho, es un autor que, pese a ser citado frecuentemente como uno del el origen de todos los males, es también un interlocutor muy, muy frecuente por parte de muchísimos teólogos, muchos de los cuales pues son gente a la que tanto Rafael como yo hemos estado leyendo. Pienso en John Bilbach, pienso especialmente en William Cavanaugh, que es un teólogo católico norteamericano que está haciendo cosas muy interesantes y que están animando precisamente a esa disolución de categorías políticas que a lo mejor, eh, cómo explicarlo? Es decir, que tienden a colocar la esperanza de cada una de las personas en sistemas que es verdad que son buenos, es decir, que la idea de nación, que la idea de eh, mercado, que la idea de... Es decir, que hay categorías que necesitamos y que son políticas, pero que en la medida en que tienden a disolver efectivamente esa dimensión personal de las relaciones que sí son reales, que no son tan imaginarias, en la medida en que tienden a descargar nuestra responsabilidad, en la medida en que tienden, quiero decir, mi sensación es que muchas veces los cristianos estamos políticamente paralizados, ¿no? Porque estamos esperando que sean las leyes las que nos lo resuelvan, que sea el mercado el que nos lo resuelva y muchas veces parece que todo lo que se puede hacer políticamente es acudir a votar cada 4 años, ¿no? O consumir determinado periódico o participar en un boicot a determinado producto. ujú. Pero claro, es un empobrecimiento de la vida política eh, que cuesta imaginar, ¿no? Y por eso me resulta muy sugerente lo que decía Rafael, de que efectivamente el testimonio Ujú. cristiano, el modo de mirar el mundo y la visión metafísica sobre el mundo que cada uno de nuestros gestos refleja, es en cierta manera ya un... Sí, es lo que comentábamos en la carta de Diogneto. Entonces entiendo que la crítica, o sea, la crítica, entendido en el sentido más riguroso del término que se hace sobre el pensamiento de la patrística por parte de Foucault, no tiene tanto que ver con la acusación de que en la patrística está un poco la raíz del problema de esta especie de visión esclerotizada de la política por parte del cristianismo, sino que está más bien la intuición genuina de la mirada cristiana sobre la realidad, particularmente sobre la realidad política, ¿no? El volver a redescubrir eh, el valor personal del vínculo, el volver a, vamos, lo que nos está contando Nacho ahora mismo y lo que hemos leído en la carta de Neto. O sea, ¿es más una crítica en clave de decir la culpa es de la patrística o es una crítica más en clave de esto se ha estropeado mucho, pero la solución está en la patrística?
Yo creo que Foucault empieza claramente pensando que la culpa está en la patrística. Lo que yo creo, esto voy a ver si lo puedo demostrar, esto es parte también de la tesis, ¿eh? Entonces lanzo como la hipótesis aquí. Yo lo que creo es que es el trabajo sobre la patrística lo que le lleva a replantear el vínculo entre la verdad y la persona. Y por eso acaba en Grecia estudiando la patresía. Es decir, que él empieza mirando mal a la patrística, hace un trabajo aún así que es muy interesante y muy bonito, pero que sin ese trabajo no se entiende bien por qué él, que había sido un gran crítico de la verdad, termina sus 2 últimos años diciendo que, al revés, que hay que tener el coraje de decir la verdad y proponiendo a aquel que tiene el coraje de decir la verdad como una figura filosófica y una figura pública. Entonces yo creo que lo interesante no es tanto cómo va él hacia la patrística, sino cómo termina. O sea, cómo la patrística también influye sobre su pensamiento. Esto me parece interesantísimo por dos cosas, por dos motivos. La primera, porque con mucha frecuencia se suele atribuir más la culpa de estas especies de miradas esquemáticas de la realidad. La culpa se suele dirigir más bien o hacia la última escolástica o hacia la primera modernidad. Y por lo general, más bien los santos padres o los padres de la Iglesia suelen verse más bien como una especie de movimiento de creatividad filosófica, ¿no? De síntesis entre la tradición judía y la tradición griega. Eh, claro, pienso sobre todo en el mundo de la teología, en el caso, en el ámbito concreto de la teología política, la verdad es que yo no sé tanto y de filosofía política menos, pero me parece curioso y luego me parece también fascinante que, que Foucault, que los padres de la Iglesia le condujeron a Foucault al redescubrimiento de la relación entre persona y verdad y al valor de la parresía. Eso me gusta mucho, la verdad. Me parece muy entrañable. Eh, y entonces, y San Agustín un poco está metido un poco en este ajo, sobre todo por este texto del que hablabas, de que se ha descubierto del cuarto volumen de la historia de la sexualidad de Foucault, ¿no? Justo. Y, y San Agustín, ¿qué es lo que le aporta a Foucault en esta línea? Bueno, Foucault yo creo que es bastante crítico con San Agustín. Yo, o bastante crítico. Yo creo que es el que menos le gusta de todos, ¿eh? He de decir. Eh, Hay algunos padres de la Iglesia por los que se ve que Foucault tiene cierto cariño y otros Ujú, por los que se ve que menos. Y yo creo que San Agustín es de los que menos. Aún así, Foucault siempre es muy, esto hay que reconocérselo, es muy generoso en sus interpretaciones. O sea, siempre mira, indubio pro interpretato, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, siempre mira a favor de aquel al que está interpretando y no hace como grandes críticas. Pero sobre todo lo que le interesa de San Agustín es el tema un poco de la vigilancia de sí mismo, ¿no? O sea, de lo que él llama una hermenéutica de sí. O sea, cómo en San Agustín y en concreto en sus textos matrimoniales, que esto también es bonito, que no sea ni en la Ciudad de Dios, ni en las Confesiones, ni en el de Trinitate, ¿no? Sino que sean los textos matrimoniales, aparece una forma de interpretación de sí mismo que según él va a definir toda la historia de Occidente. ujú, Es verdad que él, como se murió, ese volumen queda incompleto y entonces no termina de juntar bien varios elementos, no termina de juntar bien el deseo con el pensamiento. Bueno, hay varias cosas que quedan, pero San Agustín, y en concreto sus textos sobre el matrimonio, son en los que él encuentra em, la clave del modo de relación que tenemos con cada uno de nosotros, ¿no? Y que ha definido la historia de Occidente. ujú. Para mal. Posible, yo creo que para mal, pero como el texto quedó incompleto, lo que tenemos son algunos anexos en los que él insiste en cosas que previamente no había dicho. Por ejemplo, que para el cristianismo toda confesión, en el sentido de toda manifestación de lo que uno es, lo que uno ha vivido, lo que uno ha hecho, Ujú, es inseparable de una confesión en el sentido de una profesión de fe. Y este salto que solo aparece al final en unos anexos, yo creo que es muy interesante porque me parece que es lo que luego le va a llevar a hablar de la parresía. O sea, que en el fondo uno no puede manifestar lo que es si no es porque a la vez está manifestando a otro.
porque está manifestando otra verdad. Y entonces yo creo que esto es muy bonito. Luego, por supuesto, se le quedan cosas. Yo creo que para San Agustín la verdadera confesión es, en el fondo, es la alabanza, ¿no? Y así empiezan las confesiones, ¿no? Entonces estas cosas se quedan un poco fuera, pero bueno, también permite plantearlo, ¿no? Que el verdadero cristiano lo que pasa es que está enamorado de Dios y ya está. Entonces, pues la alaba. Claro. O sea que en el fondo, en las confesiones, el- la conclusión a la que las conclusiones efectivamente empiezan con un canto de alabanza de un hombre que estaba profundamente perdido y que agradece a Dios desde lo más profundo de su alma porque gracias a- al don de Dios que le ha sido dado, logra descubrir su lugar en el mundo, logra descubrir verdaderamente su identidad a partir de la memoria, que esto también es muy Mm, potente y es muy bonito, ¿no? Y descubrir que en todos los momentos de su vida estaba Dios presente, que esto es también muy entrañable del mm, modo de hablar de las confesiones, ¿no? Pero, pero sí, que en el fondo es esa forma de vivir característica del cristiano, yo creo que al menos de los primeros cristianos, vamos a decir, ¿no? Tal y como se narra en la carta de Diogneto de nuevo, que estamos en el mundo sin ser del mundo, que estamos obsesionados, como decía Nacho, y a lo mejor ya aquí podemos empezar a cambiar de tema, pero que es muy interesante. Estamos obsesionados con encontrar soluciones y respuestas a nuestros problemas en este mundo, cuando nuestras soluciones y nuestras grandes preguntas superan con muchísimo las posibilidades que tiene este mundo para responderlas y para solucionarlas, ¿no? Y de alguna manera seguimos esperando una especie de salvación que provenga de la política. Seguimos arrastrando esto que se le echaba tanto en cara a Dante, ¿no? Que seguimos teniendo esa especie de doble esperanza, una puesta en Dios y otra puesta en el emperador, ¿no? De alguna manera, como una imagen del poder, ¿no? Y yo creo que esta es un poco la circunstancia en la que nos hemos encontrado o que hemos vivido muchos de nosotros en general en nuestros contextos de familias católicas en este país, ¿no? Es el decir, oye, pues sí, con la mirada en el cielo, pero también con una cierta esperanza y con una cierta confianza y con una cierta garantía puesta en el poder político, ¿no? De hecho, conocemos mucha gente para la que España y la Iglesia es exactamente lo mismo. Sí, sí. O sea, Son una y la misma cosa. Entonces, claro, no tienen esa división porque no ven distinción. claro, y que la deriva actual para ellos en el fondo es una traición profunda, no solo a la Iglesia Católica, sino también a la propia identidad de España, ¿no? mm, Que a mí una cosa interesante, porque me parece un tema complejo, ¿no? Un abordaje un poco tradicional de la vida política y que explica, por un lado, muchos de las obsesiones de la política en nuestro tiempo sobre meterse en las relaciones personales, pero que a la vez nace una intuición que yo creo que es muy, no sé si muy original por novedosa, pero sí muy original porque toca mucho el origen de lo que es la vida política, ¿no? Y es que que es en la relación de yo conmigo mismo, pero también del yo con otros, de donde nace, o sea, esa es la auténtica naturaleza y el auténtico origen de la vida política, ¿no? De manera que el cristiano vive políticamente, incluso cuando no va a votar, incluso cuando no... Entonces, en ese examen acerca del propio modo de relacionarse, que Foucault lo aplica al ámbito de la sexualidad, igual que lo aplica al ámbito de las relaciones, pues con la locura. Es decir, Foucault lo que está haciendo es entender que toda relación humana implica en cierta manera un cierto dispositivo que él al principio llama de poder, pero que en cierta manera está ya inaugurando una mirada metafísica sobre el mundo, ¿no? Una mirada sobre el sentido, una propuesta acerca del sentido del mundo. Y eso es lo eso es lo que a mí me hace vibrar y no termino de entenderlo del todo, ¿no? Pero me resulta muy estimulante como manera de pensar qué puede hacer un cristiano en un mundo en el que la esperanza en el poder político, que la esperanza en el poder económico, pues ya es poco más que fruto de de la ingenuidad y que sin embargo sabe que está llamado por su propia vocación cristiana y por su propia vocación de amar al mundo como Dios lo ama, a seguir preocupándose, a seguir interviniendo y a seguir tratando de transformar el mundo para Cristo, ¿no? Entonces, Ujú. ante esa impotencia que a veces sentimos, me parece que personas como Foucault
tocan una clave que es interesante, ¿no? Que es volver a examinar esa micropolítica que son nuestras relaciones, pero no como un modo de retirarse a la política de la irrelevancia, sino como desde la conciencia de que ese es el auténtico origen de la política, ¿no? Y eso a mí me conecta mucho con un autor del que confío hablaremos más adelante, que es Kavanaugh, eh, y que tiene precisamente esa idea de la función de la imaginación como punto original y como punto vertebrador de la vida política. Sí, Perdona. No, no, pero mira, a mí me encanta descubrir e ir descubriendo poco a poco, yo creo, el valor de lo que nos ha aportado este primer impulso de la posmodernidad, porque no sabemos ya si la posmodernidad como movimiento de pensamiento se ha acabado, ha sido algo de transición o si todavía sigue un poco en boga, no tenemos todavía perspectiva para saber, ¿no? Pero es verdad que es un movimiento que yo creo que ha sido muy interesante para identificar aspectos críticos de una tradición, de ciertos aspectos de una tradición que nosotros habíamos asumido como válidos simplemente por el hecho de ser tradicionales, eh, y nos han obligado a replanteárnoslos a fondo, ¿no? Y yo creo que uno de estos temas es precisamente el vínculo entre las personas y la formación de las comunidades. Y yo creo que esto a la Iglesia Católica le puede hacer mucho bien, pero mucho, mucho bien. No sé si se lo ha hecho hasta ahora, pero yo creo que hay una gran riqueza aquí, una intuición muy profunda que nos puede volver a ayudar a descubrir quiénes somos, ¿no? Esa comunidad que se describía como nos narra, ¿no? El autor de los Hechos a los Apóstoles, ¿no? El mirad cómo se aman, ¿no? Que claramente implica un vínculo comunitario, que claramente implica una forma que es distinta de hacer las cosas, que, que yo creo que es una idea que va muy unida a ciertas intuiciones que hemos trabajado mucho aquí en el Dalry, como puede ser el recuperar un verdadero sentido de familia, un verdadero sentido de comunidad, un verdadero sentido de vínculo, ¿no? Más allá de lo puramente institucional, em, y que yo creo que es absolutamente urgente hoy, siempre, pero hoy más que nunca, ¿no? Porque la identidad del cristiano hoy en día nos la damos nosotros en el fondo, ¿no? Es cada vez más complicado que sea algo heredado, que sea algo que se haya vivido en familia, es algo que casi casi tenemos que conquistar, que tenemos que luchar, ¿no? Y luego además yo creo que tiene una gran potencia en el ámbito de la ejemplaridad y de la belleza. El estilo de vida que resulta atractivo de puertas para afuera es un estilo de vida genuinamente cristiano, no es un estilo de vida cristiano conjugado con otras cosas, ¿no? Yo creo que Foucault a lo mejor ha sabido poner el dedo en esa llaga concretamente. No sé cómo lo ves tú, Rafa. sí, sí. Yo incluso diría que hay elementos quizá inconscientes, no sé si inconsciente es una buena palabra, ¿no? Hay un poco psicoanalítica, pero que hay elementos patrísticos en Foucault, por así decirlo. O sea, que en el fondo Foucault puede encontrar en la patrística las cosas que busca en gran medida porque la patrística hace algo similar a lo que hace Foucault con las categorías heredadas, ¿no? Yo creo que es, por ejemplo, una cosa interesante es que los primeros monjes cristianos hacían respecto al propio deseo una operación que ellos llamaban discretio, ¿no? Que es ver de dónde viene, ¿no? Bueno, eso es la crítica. O sea, la crítica es saber de dónde vienen las cosas para poder evaluarlas y ver si nos convienen o no. Es decir, que yo creo que, que en la posmodernidad hay muchos elementos que son muy interesantes y muy valiosos y que están perfectamente en una tradición cristiana patrística, o sea, que en gran medida son herencia de esa patrística. Con lo cual, lo interesante, yo creo, de la posmodernidad es que nos puede ayudar a nuestra propia tradición. Nuestra, quiero decir, de los cristianos. Ujú, Y a descubrir cómo en esos textos, en textos escritos por monjes que viven en el desierto y que apenas tienen para comer, hay en cambio una mirada política riquísima, ¿no? Política personal, porque no hacían esas distinciones, porque vivir juntos ya es una polis. ujú. Y
para los que somos legos absolutos en esta forma de ver y de entender la política y que en el mejor de los casos nos dejamos guiar un poco por el sentido de común, eh, ¿cuáles pueden ser algunas líneas así claves o fundamentales para, entiendo, para comprendernos a nosotros y para comprender cuál es la relación adecuada, para comprendernos nosotros como cristianos y por lo tanto como personas que tienen una responsabilidad política desde un cierto punto de vista o con un cariz muy particular, ¿no? Muy característico, que a lo mejor tiene mucho que ver con lo que nos decía Diogneto, el autor de la carta de Diogneto, y sobre todo cómo debemos nosotros, o algunas pistas o algunas líneas base para ordenar nuestra relación con la política fáctica o con la política de hoy en día. No sé si he sabido expresar bien la pregunta. Yo lo que creo es que no sé si vamos a tener tiempo para ni capacidad para resolver esa pregunta, que es la gran pregunta, ¿no? Pero sí, sí, la has explicado bien. Eh, yo me atrevería a decir, antes de que hable Ignacio, que seguro que tiene una voz más interesante que yo, pero yo me atrevería a decir eh, que una primera cosa interesante es no limitar, y en línea con lo que decía también Ignacio antes, es no limitar la política a lo que llamaríamos política institucional, ¿no? O sea, lo que se hace en los parlamentos, en los ayuntamientos, en los gobiernos, ¿no? O sea, que la política va mucho más allá. Que nuestra propia imaginación yo creo que está un poco colapsada por la forma estatal de la política. Y fundar un hospital ya es hacer política. Fundar un colegio es hacer política. Montar una universidad, eh, eso son formas de hacer política que van mucho más allá y a veces no logramos, yo creo, hacerlas porque tenemos la obsesión de la ley, de que todo lo que hacemos sea sancionado legalmente. Y no necesariamente tiene por qué serlo. Yo creo que hay un campo de acción mucho más rico que los cristianos hemos hecho durante mucho tiempo y seguimos haciendo, pero que todavía se puede desarrollar más, ¿no? Ujú. Aquí me estaba viniendo, qué decir, porque llevaría, me iría ya a fondo con los postmodernos y diría, es que mirar bien a una mujer ya es política, es que casarte con ella ya es política, ¿no? Un poco en la línea con esa idea de que aquel que profesa una verdad acerca de la propia vida ya está hablando, ya está profesando un credo, ya está hablando de su creador, ya está haciendo esa alabanza con la que empiezan San Agustín las confesiones, ¿no? Recuerdo una conversación que manteníamos Rafa y yo y otros amigos con un sacerdote que vive en Granada, que se llama Ricardo Aldana, ¿no? Y alguien Ujú. hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer la Iglesia para salvar al mundo? ¿No? Y decía, pues monjes y matrimonios. El gran regalo de la Iglesia al mundo ahora mismo son monjes y matrimonios. Y es verdad que puede existir que a lo mejor estamos siendo incautos, ¿no? En llevar la política a ese terreno en el que por otra parte está, ¿no? Porque vemos que incluso la política institucional ahora mismo tiene más que ver con lo que ocurre en la cama con frecuencia que con las grandes políticas con las que tenía que ver en otros tiempos, ¿no? Pero también recuerdo haber hablado con Juan Manuel de Prada de esto en algún momento, ¿no? Y decía, bueno, es que parece que las leyes, que las tradiciones, que las instituciones no tienen ningún valor, ¿no? Y también tenemos que estar ahí defendiéndolas, ¿no? Y Ujú. protestamos, pero no estamos defendiendo ciertas instituciones políticas que existían y que tenían capacidad real de protegernos, de defendernos o de salvaguardar un poquito la salud del país en algún sentido. Entonces yo me muevo un poquito entre estos dos extremos de reconocer que hay una política más original que tiene que ver con cómo nos relacionamos, pero tampoco me atrevería a restar valor total a esa política institucional Sí. que es en la que de hecho ha consistido la política hasta de muy poquito. A mí me da la sensación, no sé cómo lo podéis ver vosotros, pero a mí me da la sensación de que en ocasiones eh, no puedo dejar de admirar la capacidad un poco también de esta ingeniería mental que a veces se lleva a cabo desde el ámbito del poder. Yo supongo que será desde el ámbito del poder, porque es verdad que muchas veces yo mismo me descubro en clase limitando mi libertad, limitando mi capacidad para decir las cosas, mi parresía, ¿no?
por miedo, o sea, genuinamente por miedo, por decir, es que esto si se entiende mal puede generar si una alumna lo quiere interpretar o un alumno lo quiere interpretar mal y se quiere sentir ofendido por esto, se puede generar un problema importante. Eh, y eso es un límite que a lo mejor veo yo a esta especie de claro, tiene mucho que ver obviamente con el egoísmo y tiene mucho que ver también con las propias limitaciones, pero que en el fondo a veces parece que ha triunfado Orwell, esta visión orwelliana, ¿no? En el que ya nosotros somos los que nos autolimitamos, ¿no? Como decía Rafa, ¿no? Los que nos autorrestringimos nuestra actividad a aquello que consideramos legal o válido desde el punto de vista de la ley. Claro, esto es tremendamente problemático, pero esto responde a una visión estructural, por supuesto a una pérdida de las libertades que tiene mucho que ver con lo que decía también Nacho de un Estado que es cada vez más, que está más metido en nuestras casas y que está más metido en nuestras vidas, pero también tiene que ver con estructuras de pensamiento y cuando uno ya empieza a ver que eso está ahí metido en ese nivel, a ese nivel con ese nivel de dominio, uno ya empieza a cuestionarse, no tanto la esperanza, porque la esperanza nunca se pierde y demás, ¿no? Pero el decir, oye, de verdad nosotros eh, no estamos a lo mejor en un momento, al borde de un momento no quiero sonar apocalíptico, pero en muchos lugares del mundo es así, de persecución contra el cristianismo y a lo mejor esta generación de cristianos que estamos empezando a constatar este problema y que estamos empezando a constatar que nos han metido, por decirlo así, este gol, estamos de alguna manera un poco incapacitados o no tenemos la formación adecuada, no tenemos la forma adecuada de ver las cosas, ¿no? Y uno lee a Milbank y uno lee a estos autores de la Radical Orthodoxy y uno dice, joder, pues a mí me encantaría tener esa libertad para pensar de esa manera y para hablar de esa manera, ¿no? Pero luego en el día a día, en la acción que cuenta, que es donde de verdad se efectúa el acto político, pues claro, dice Nacho Po, es que mirar a una mujer es un acto político, ya, y es que yo muchas veces me restrinjo a mí mismo mi mirada hacia la mujer por si acaso no se puede interpretar de una manera que pueda entenderse equivocadamente, ¿no? Y me dices, lo ves y te duele mucho, pero también te dices, es la realidad que nos ha tocado vivir. No sé Y si a eso la también. vez, es que, o sea, resuena, a mí me estaba resonando mucho el momento San Agustín, ¿no? Escribiendo con con los bárbaros a las puertas del Imperio Romano. Y en cierta manera tenemos una cierta conciencia los cristianos, o al menos los cristianos en España, de que estamos en un momento parecido, ¿no? De que la civilización cristiana como tal está acabando, de que estamos en un cambio, en un impasse político, en un cambio de ciclo desde el punto de vista de la civilización. Y yo no estoy convencido de que el problema tenga que ver con el no tener los conocimientos adecuados para dar la respuesta necesaria al tiempo, porque los tiempos políticos, igual que los tiempos filosóficos, no necesariamente avanzan por una superioridad de la última respuesta respecto a las anteriores, ¿no? A veces es mucho más prosaico que eso. Y lo que he hecho en falta y lo que temo que nos pueda faltar es que por haber delegado demasiado tiempo las instituciones por así decirlo, la responsabilidad hacia los otros, Ujú. hayamos perdido la capacidad o estemos desentrenados en la capacidad de generar vínculos, como los que de hecho forma San Benito. Quiero decir, y el ejemplo de San Benito de Nursia, fundador de monasterios, o el ejemplo de los cuatro frikis que empezaron a caminar hacia Santiago, o el ejemplo, quiero decir, son los gestos personales, son las apuestas personales, no diseñadas desde un despacho, sino vínculos reales entre personas que empiezan a manifestar con su propia vida aquello en lo que creen, lo que de hecho hemos heredado nosotros como grandes tradiciones políticas, como grandes instituciones. Entonces, que la potencia del acto individual, que la potencia de la relación personal es profundamente política, aunque no recoja aquello que sembró. Sí, pero estamos preparados de verdad para llegar con esto hasta las últimas consecuencias. Esa es la cosa. Y esto es
a lo mejor algo que quizá esperábamos que fuera a venir en generaciones siguientes, que a lo mejor les tocara a nuestros hijos o a lo mejor a nuestros nietos, y sin embargo, yo creo que ya está aquí. Esa es la cosa, que si estamos dispuestos a vivir de esta manera, con esta libertad y entendiendo las relaciones de esta manera, ¿no? Porque yo creo que, vamos, a mí la noticia, perdón por parecer tan pesimista, en el fondo más que pesimismo, que no me considero una persona pesimista para nada, o sea, quiero hacerme preguntas para que me las respondáis vosotros. A mí lo de la aprobación del aborto, lo de que se incluyera el aborto como un derecho constitucional en Francia, a mí me golpeó mucho, me hizo verdaderamente pensar hasta dónde hemos llegado. O sea, y el pensar si esto se puede revertir, porque claro, estamos en una situación de cambio, pero esto no necesariamente supone que el cambio vaya a ser para mejor en ningún sentido, y que además cuando uno ve la historia y uno ve los últimos momentos de cambio trágico o de crisis social que ha habido, son momentos en los que había también grandísimas personas para llevar sobre sus hombres, cargar sobre sus hombres la responsabilidad de mantener viva la llama, ¿no? Y yo no sé si entre nosotros hay esas personas, si estamos un poco en esa circunstancia. No lo sé, ¿eh? Pero me lo quiero. O sea, lo digo porque coincido plenamente con tu análisis, Nacho. Yo creo que durante mucho tiempo hemos estado contemporizando con quien no teníamos que contemporizar. Y todavía yo sigo esperando, de verdad, que a mí me pasa, que yo veo las noticias y yo sigo esperando. Seguramente la Unión Europea no va a permitir que. Seguramente la Unión Europea no va a permitir que. No, y la Unión Europea sigue defraudando. O sea, yo no sé si. Es más, si la Unión Europea tiene mecanismos realmente para frenar lo que tenemos en marcha aquí ahora mismo en España coyunturalmente, pero no puedes dejar de tener un poco esa esperanza tonta de decir, es que ni siquiera la partida se está jugando ahí. O sea, estás esperando en absolutamente quien no tienes que esperar porque la partida se juega en otro estadio y en otra liga. Y sin embargo, está ahí la tentación. Y a la vez a mí perdón, no sé si estamos dejando a hablar a A Rafa, pobre que luego, Rafa, luego no habla recibimos nada. protestas. Un comentario breve. Y eso resignifica para mí el martirio, ¿no? Porque el martirio parece que tiene que ver con proteger determinada ley o decir determinada cosa en una tribuna, y a lo mejor el martirio tiene que ver con decir lo que tienes que decir delante de unos alumnos o delante de una persona que no es como tú, y asumir lo que eso, es decir, asumir que eso pueda ser un regalo para el otro o pueda acabar en un bofetón, ¿no? Por- Sí, Sí. sí. Y una cosa muy bonita de los mártires es que rezaban por el mismo César que les perseguía, ¿no? O sea, diciendo, ¿no? Si yo no estoy contra ti, César, al contrario, la carta a los romanos me dice que tu labor es buena, ¿no? Lo único que no voy a dar culto a unos dioses en los que no creo. ¿Por qué? Porque para mí Dios no es una función, es una verdad con la que me he encontrado, ¿no? Entonces el Ujú. martirio al final sí implica obediencia al mismo y fidelidad al mismo que te castiga también. Entonces, lo que no sé si estaremos dispuestos a llegar, pues eso es que es una gracia al final, la del martirio, ¿no? Estaba Bueno, releyendo hace poco el martirio de Santa Perpetua, ¿no? Que es una de las santas. Y una cosa interesante de Santa Perpetua es que ella, poco antes de que la martirizaran, cuando ya estaba presa, escribió un poco lo que estaba viviendo, ¿no? Y entonces ella, un poco antes de morir, pidió la gracia de tener la visión, alguna visión. Y entonces cuando empezó a tener visiones sobre su propia muerte, dijo, gracias a Dios que voy a ser mártir, ¿no? O sea que es una gracia que hay que pedir como cualquier otra, ¿no? En el sentido de que mártir no es nada más que testigo, y testigo es el que ha visto y vivido algo. Pues entonces hay que pedir la gracia de haber visto a Cristo, vamos, no creo que sea otra cosa. ujú. Bueno, no creo que sea otra cosa, nada menos, quiero decir. Ya. Que luego es verdad que la llamada al martirio es fácil y hemos caído por ahí, ¿no? En una interpretación revolucionaria del cristianismo. Y a mí una cosa que me ha pasado desde que me empezaron a interesar estos temas es que cuando uno lee el Evangelio buscando claves, ¿no? En ese sentido, descubre que en Cristo hay una cierta docilidad también hacia el terreno de la política, ¿no? Que Cristo se somete a las leyes de los hombres. Lo digo porque también eso, por estar yo leyendo demasiado a los que se instalan en la escatología y tienden a despreciar las formas políticas, Cristo no hace eso.
Cristo es súper, súper respetuoso, ¿no? Hay un pasaje que a mí me resulta muy divertido, en el que le dice a Pedro, bueno, para no causar escándalo, vamos a pagar los impuestos, ¿no? Vete, saca un pez y en el pez encontrarás la moneda. Es decir, que es delicado también con las instituciones humanas en modos que quizá a uno le cuesta comprender, ¿no? ¿Por qué Dios respeta esto? Eh, que a nosotros no nos parece respetable o de lo que uno se sentiría tentado o de prescindir o de considerar poco importante. Es decir, que también el cristiano ahí es fiel, efectivamente, no solamente en el rezar por el César de turno, por el Pedro Sánchez de turno, por el presidente del Parlamento Europeo, por el César por el que uno se quiera sentir perseguido en cada momento, sino que también hay una docilidad y un respeto hacia esas instituciones que pueden ser en muchas ocasiones injustas o que pueden no ser, pueden distar muchísimo de ser perfectas. Y eso a mí me lleva a la reflexión, ¿no? Para mí ahí hay un pequeño misterio que no puedo comprender del todo, pero que me resulta muy inspirador. Mm. Sí, no, vamos, a mí en general todo lo que decís me encaja muchísimo y me parece que es la forma. Insisto, saberlo intelectualmente muchas veces no significa vivirlo y la política tiene más que ver muchas veces con la vida que con el pensamiento, pero es verdad, o sea, es que en el fondo es verdad, ¿no? Que, que lo nuestro va en otra línea y en otra índole y que somos como extranjeros en este mundo. Y sin embargo, pues como dice la Carta de Orneto, ¿no? Siendo completamente respetuosos de la patria en la que vivimos. Y, y yo creo que en el fondo, pues todo lo demás es circunstancia histórica y pues obviamente hay que bregar con la circunstancia histórica y hay que tratar de salvar la circunstancia, ¿no? Parafraseando un poco a Ortega. Sí. Pero bueno, parte de razón tiene en este sentido, ¿no? Yo creo que es genuinamente cristiano el rezar por nuestros gobernantes y el mantener ese respeto, ¿no? Y ese respeto que tiene mucho que ver con la función que desempeñan, que es una función importantísima. Y yo creo que tampoco es sano comprender, porque a veces la tentación es la de crear la burbuja, ¿no? La de vamos a un pueblo de Castilla, a refundar un pueblo de Castilla y todos los amigos que queremos vivir compartiendo los mismos valores y las mismas ideas, ¿no? Eso a lo mejor para un estilo de vida monacal puede ser válido, pero para un estilo de vida matrimonial que está comprometido con el mundo, pues yo no sé hasta qué punto la opción, esa opción Benedictina, ¿no? benedictina, ¿no? de Rod Dreher puede resultar válida, ¿no? Cuando nosotros estamos más bien llamados a ser fermento, ¿no? A ser eh, levadura en la masa, ya con todo lo que esto implique, a veces de cobardías, de límites ¿no? Y hay que rezar, como dice Rafa, para que cuando lleguen los momentos importantes, pues no tanto estar a la altura, sino el estorbar lo menos posible al Sí. Espíritu Santo, ¿no? Y eso, que decir, el amar a un mundo que nos lo pone tan difícil, implica también muchas veces algo, lo digo porque lo llevo en el corazón porque nos lo decía ayer una amiga que vino a cenar con mi mujer y conmigo, ¿no? Y decía, y nos preocupa el no tener las respuestas, ¿no? Que decir, y efectivamente, amar a un mundo tan complejo como el nuestro y estar abierto a un mundo tan complejo como el nuestro implica muchas veces cabalgar enormes contradicciones, ¿no? Que muchas veces lo parecen porque interpretamos como un gesto político el que el Papa le dé un abrazo a alguien o el que yo vaya a la celebración del pseudomatrimonio de no sé quién, o que decir que estamos constantemente dando una relevancia política a nuestros actos en una clave muy equivocada, ¿no? Y que a veces el, esa posibilidad de estar abiertos al mundo y esa posibilidad de dar testimonio, a veces es decir, mira, yo no sé cuál es la respuesta para tu situación, ¿no? Y que nos parece que si no tenemos las respuestas deberíamos aislarnos del mundo o protegernos de él o deberíamos tener miedo a que nos contaminase. Y eso que eso se parece, a mí me preocupa esa cuestión porque se parece mucho a lo que de hecho enfrentamos en nuestro día a día en una sociedad que se parece cada vez menos a lo que estábamos acostumbrados. Mm. Entonces, que esa cuestión del no tener las respuestas políticas e institucionales sobre el encaje en la iglesia de determinadas personas o sobre la forma de legislar determinadas situaciones, es decir,
que ser cristiano no es tener las respuestas, que dar testimonio no implica necesariamente el tener todas las soluciones. Y ese tema me parece muy complicado, hace falta una delicadeza de la que yo no poseo, pero que puedo pedir, ¿no? Sí, sí, pero el cristianismo es más bien una compañía eh, que una Una respuesta doctrina, sí. concreta, ¿no? O sea, por supuesto hay verdad en el cristianismo, eh, pero lo interesante es que es una relación con Dios y Ujú. con el resto de cristianos y con el mundo, ¿no? Entonces, con esa relación vamos hasta el final, pero no porque necesariamente tengamos ya la verdad, sino porque la seguimos, ¿no? Que pues seguimos a una persona concreta. Eh, Sí, yo, de todos modos, ahora que decías Javier, lo de la opción benedictina, ¿no? Yo me pregunto también si a veces no habremos caído en una opción benedictina un poco comodona, ya, ¿no? O sea, que muchas veces uno pone la esperanza, bueno, yo no tengo hijos todavía, pero veo amigos que ponen la esperanza en el colegio, ¿no? De los hijos, que sea católico, porque para que estén en un buen ambiente, ¿no? Y esto pues está bien, quiere decir que uno quiere educar bien a sus hijos, es una cosa estupenda. Pero me pregunto si a veces, en general, no tendremos ya estas comunidades, opciones benedictinas, eh, ya instauradas desde hace tiempo, ¿no? Y lo que tiene interesante este momento es que ya nada de eso nos va a servir. O sea, ya hay que plantearse con toda radicalidad, ¿sabes? Qué es lo que uno cree, qué es lo que uno no cree y vivirlo, ¿no? Y entonces esto nos vuelve a llevar a poner un poco, a redescubrir a los padres y a la necesidad de formarnos y de hablar y de tener estos podcasts del Club del Roy para compartir, ¿no? Porque al final llega este momento de que tienes que plantearte las cosas, hacerte las preguntas con radicalidad, ¿no? Ujú. No las respuestas, ¿no? Que muchas veces el problema es que hay quien quiere que la respuesta sea radical, ¿no? Y yo creo que es más interesante poner la vida en juego, más que, Ujú. más que Sí, la vida sí. de los demás en juego. Sí, sí. Y yo veo además otro peligro que si queréis, como a lo mejor último rizo que podemos rizar, pero otro peligro que también lo veo muy presente en nuestras sociedades y que lo veo también muy presente en un cierto, bueno, en bastante catolicismo, vamos a decir así, mediático catolicismo, que es el haber entrado en el juego de la dialéctica, ¿no? El haber entrado en esta visión dialéctica del mundo y de la política basada en el enfrentamiento, en el definirme no tanto por una convicción o a partir de una experiencia o a partir de un encuentro, ¿no? Que es, como decíamos, la base del cristianismo, sino definirme a partir de todo aquello en lo que yo estoy en contra de, ¿no? El entender que yo soy cristiano y que yo me defino como cristiano, como católico, en las redes sociales, ¿no? Por esta especie de visión dialéctica de las cosas, ¿no? Y es un juego tan fácil y tan sencillo porque es tan básico a un nivel mental que es a veces uno mismo se descubre, ¿no? Distinguiéndose de otros amigos nuestros católicos, ¿no? Que son votantes tradicionales del Partido Popular, ¿no? Y dicen, "No, es que no han entendido nada, ¿no?". Y como incluso definirnos como separándonos de ellos, ¿no? O de estos que votan a Vox simplemente por entender esta idea nacionalista de España y demás, ¿no? Y también como entendernos distanciándonos. Pero yo de verdad que he llegado a escuchar, he llegado a leer en redes sociales auténticas barbaridades sobre el Papa, ¿no? Y, y, el, y por esa especie de peligro de entrar a definirnos no tanto por lo que hemos vivido y por lo que vivimos, porque en ese sentido el cristianismo es comunión, el cristianismo es comunidad, ¿no? Eh, Más allá de las diferencias de pensamiento que obviamente pueda haber y que son absolutamente razonables y que no pasa absolutamente nada, pero que lleguemos a caer en ese juego en el que se mueve hoy la política más mediática y se mueve la política más, eh, pues eso, más, yo no sé si diría más latitudinaria, más amplia, ¿no? En el sentido de que hoy en día todo el mundo accede a las redes sociales y todo el mundo se enfrenta a todo el mundo. Y vivimos en la cultura del zasca y en la cultura de la diferencia, más que en la cultura de la comunidad y de la comunidad, ¿no? Es más, hoy en día vivimos una cultura en la que se exalta al diferente por el hecho de serlo, ¿no? Que es una cosa que me parece muy, muy curiosa, también muy paradójica.
pero ¿qué medicina puede haber un poco contra esta visión facilona de la política o contra esta visión un poco, bueno, necesariamente reductivista de la postura del cristiano en los medios o en relación con la política? ¿Qué Yo pensáis? he estado pensando porque me venía a decir, a mí esto cada vez me pasa menos, porque yo que estudié periodismo, que trabajé 6 años en medios, he dejado de leer medios de comunicación. O sea, realmente solo entro en una página web de un periódico cuando la gente empieza a hablar de algo que ha ocurrido. Y entonces Ya, digo, ha ocurrido algo interesante. Me pero meto bueno, y me informo. pero claro, y no tenemos que estar ahí, esa es la cosa. Pues supongo que sí, pero yo en el momento vital en el que estoy, no estoy ahí. Y no siento que tenga que estar ahí porque tengo dos, casi tres niños pequeños, porque tengo una tesis, porque tengo un montón de alumnos que necesitan ese tiempo para que prepare mis clases. Y mi reto es cada vez más mirar mejor lo que tengo delante, estar más atento a lo que tengo delante y escuchar menos, que decir, invertir menos tiempo en informarme de cosas que en el fondo ni me van ni me vienen, porque no tengo mi esperanza puesta ahí, porque no puedo hacer nada y porque no cambia nada el hecho de que yo me haya leído los últimos 25 artículos del día sobre, que, decir, que cuando influya, puede ser una postura un poco radical, ¿no? Pero que cuando tenga que votar ya me informaré. Mm. Pero que también estamos sufriendo, y esto nos genera una ansiedad y una crispación, el estar constantemente pendientes de la última palabra del Papa, del último zasca del Parlamento, de la última ofensa o de la última desgracia de la Constitución de Francia, que estamos sufriendo por una cantidad de cosas como si nos fuese la vida en ello, que yo creo que todo eso nos está alienando y nos está impidiendo relacionarnos mejor con lo que de hecho tenemos delante y con lo que de hecho Dios nos está dando. Entonces, quizá yo abogo por una opción benedictina, no en el sentido de recluirse en una realidad paralela, sino de recluirse en la realidad que de hecho uno tiene y de aprender a construir relaciones, de mirar bien al alumno que no piensa como tú, al profesor que no piensa como tú, al amigo que no vive como tú y aprender a construir desde ahí. A mí es lo que siento que se me está pidiendo en este momento. Ujú. Mm. Sí, o sea, mi vida es un poco como la de Ignacio, ¿eh? La verdad es que tampoco tengo tiempo con todas las cosas que tengo como para preocuparme por otras, por cosas muy lejanas. Pero a veces también eso lo siento como un problema, porque a veces uno tiene la impresión de que eh, se pierde parte de lo que pasa en el mundo, ¿no? En un mal sentido, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta de Simone Weil, que es que cuando se enteró de Simone Weil, la filósofa, ¿no? Del Sí, siglo XX, que se enteró de una catástrofe, creo que fue una hambruna, y entonces que ella se echó a llorar, ¿no? Yo querría para mí un corazón así, ¿no? O sea, un corazón que latiera de verdad con las desgracias del mundo, ¿no? Eh, lo cual, por cierto, no se opone a lo que decía Ignacio. O sea que, digamos, algunos a veces hay que responder a la realidad concreta y a veces hay que mirar más lejos y seguir preocupándose por las cosas. Yo lo que sí me parece interesante del cristianismo es que a veces hay una categoría en política que yo creo que prácticamente se ha perdido, que es la del bien común. Y yo creo que es muy difícil hoy entender el bien común porque si uno hace una suma de bienes no sale nada, no sale nunca nada común. Se sí. implican demasiadas renuncias. Y cualquiera que haya vivido en un pueblo sabe también que, que a veces lo común es una desgracia, ¿no? Porque te impide ser libre y que muchas veces esta especie de neoruralismo, que por un lado entiendo, pero tiene el problema también de que a veces vivir en los pueblos es muy opresivo. A mí lo que me parece interesante del cristianismo es que logra descubrir que no es que haya un bien común, sino que el mero hecho de lo común es ya un bien. Que la Ujú. posibilidad de lo común es un bien. Que la posibilidad de la comunión es un bien y es el bien mayor. Esto implica una vida entera, yo creo, ¿no? Para vivir esto, ¿no? Pero yo Ujú. creo que eso es un poco una enseñanza importante del cristianismo. O sea, la de mirar al otro de tal manera que la comunión siga siendo posible. Ujú. Qué maravilla, qué maravilla. Menudo plan de vida más chulo. Todavía, Que, sí. pero bueno, que nos hemos excedido un poquito del tiempo, pero no podemos dejar de recomendar nuestra sección de grandes recomendaciones. eh,
No hemos hablado al final de Cábano, lo siento, don Ignacio Pero eso está Pou. para las recomendaciones. En el Eso, fondo sí justo. estábamos hablando de él, pero no lo sabíais. Sí. De hecho, sí, un poco sí. De Sí. hecho, estoy cayendo ahora mismo en la cuenta de que no te he presentado al principio, ¿verdad? Bueno, ya, No, hombre, pero bueno, pues al menos presentación al final. Obviamente todos lo conocen, es la voz del Club Dalroy, pero durante todo este podcast nos ha estado acompañando don Ignacio Pou. Yo cargo plenamente con la responsabilidad, también en buena medida justificada por las horas que son y por los ajetreos del día, pero sí. Y pues nada, pues pasamos a las recomendaciones. Siempre dejamos, Rafa, que nuestro invitado sea el primero en recomendar para asegurarnos de no pisarle sus recomendaciones. Pero cualquier recomendación es bienvenida, desde libros, películas, cualquier recomendación es más que bienvenida. Pues mira, no tenía nada pensado. eh, pero hace poco vi una película de Hitchcock, vimos mi mujer y yo, una película de Hitchcock que creo que se titula La Confesión, que es una película Mm, impresionante, impresionante, la recomiendo mucho y toca estos temas. I confess, ¿no? Yo Puede ser, confieso. puede ser, sí, yo confieso, creo que era, sí, Sí, sí. yo confieso. Y es la del sacerdote la que del confiesa un sacerdote, crimen. esta No, es, esta es, esta aquí es, qué esta buena es, sí. es. Esa me gustó mucho. Y luego eh, de libros, bueno, voy a recomendar uno que ya ha salido durante la conversación, que es Teología y Teoría Social de John Milbank, entre otras Mm. cosas porque es un libro difícil que hay que leer con amigos, ¿no? Entonces es una buena excusa para juntarse con los amigos a leer y a comentar durante un largo tiempo. Entonces yo eso se lo recomiendo a cualquiera que nos escuche. Y luego voy a recomendar, perdón, yo me estoy alargando con las recomendaciones, pero es un libro de un amigo que se titula Alteridad y Amor, de Tomás Marín Mena, que es un libro de filosofía y teología que plantea precisamente estos temas y que está muy bien, muy recomendable. No lo recomiendo porque sea mi amigo, más bien yo diría que es mi amigo porque lo recomiendo el libro, ¿eh? Que el proceso es casi el inverso, pero es Más es un... además el editor eh, sí. de un libro del que ya has hablado en el Club del Roy en otros momentos, que es el de Un futuro sin Cristo. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Rafa. ¿Y tú, Nacho, qué nos recomiendas? ¿Qué es? Bueno, yo por alusiones, teología y teoría social, no. Imaginación teopolítica de Cabanok es un libro muy interesante. Y que, por eso decía en broma que habíamos estado hablando de él, porque en cierta manera Cabanok ya nos está dando claves sobre los modos en los que vivimos poniendo, o sea, el modo en que comprendemos el mundo y cómo funciona, ya implica una cierta participación en el modo en que metafísicamente lo comprendemos, ¿no? Entonces decía, el hecho de que seamos cristianos, el hecho de que tengamos la iglesia, el hecho de que consumamos el cuerpo de Cristo y que nos comprendamos como sociedad unida en torno al cuerpo de Cristo, debería significar algo sobre el modo en que comprendemos el mundo y sobre el modo en que miramos y consumimos y votamos y nos relacionamos y hablamos y mantenemos relaciones de vecindad, de amor, de comunión con otras personas, ¿no? Entonces, él hace ahí una invitación muy interesante a vivir según una forma de imaginación distinta acerca de lo social. Y luego me venía la conversación me venía a la mente durante la conversación un libro de Julián Carrón, yo creo que de los últimos que tiene publicados, que es La belleza desarmada, Ujú. y que contiene una de las ideas que yo creo que hemos ido sobrevolando, que es la idea de que al final, la política se construye sobre evidencias que no nacen del pensamiento, que no nacen de la cultura, que no nacen de las instituciones, sino que nacen de los modos de relación que están vigentes en cada tiempo. Ujú. Entonces, conecta mucho precisamente con esta idea también del testimonio que inaugura una forma de relacionarse de la que Ujú. participa toda la sociedad. Pues sí. Yo recuerdo que ese libro me lo recomendaste tú, don Ignacio, hace años, hace unos años. Yo creo que cuando salió. Me lo leí y lo recomiendo muchísimo. Me parece un libro excelente, muy, muy iluminado. Perdón, te he cortado, no sé si quería recomendar No, algo más. no. Vale, pues a ver, yo obviamente soy un absoluto lego en estos temas. Eh, yo recuerdo leerme de jovencito cuando salió también el libro de Memoria e Identidad de Juan Pablo II. Yo era muy niño, yo tendría
12, 13 años a lo mejor, 14. Y no entendí mucho, pero recuerdo que me dejó me quedó muy grabada eh, la mirada del Papa Juan Pablo II, que era una mirada que amaba profundamente la patria polaca. Y sin embargo, siempre, todas las partes del libro es una especie de diálogo del Papa Juan Pablo II con dos filósofos o dos politólogos polacos o dos filósofos de la política polacos, que no conozco de absolutamente nada, y van tratando primero el tema de Polonia, luego el tema del comunismo, el problema del comunismo y del nazismo en el siglo XX, en Europa del siglo XX, luego aborda el tema de las nuevas democracias en el siglo XX, pero siempre está un poco, después del análisis que hace un poco el Papa Juan Pablo II, que era una persona también muy interesada por la política en general, siempre termina un poco en la misma línea que nosotros hemos estado hablando a lo largo de esta conversación, precisamente sobre qué implica, cuál es la responsabilidad del cristiano en este escenario político, ¿no? Y que realmente nuestra política es sobre todo una política que tiene como Señor y como modelo y como eje a Cristo, a Dios nuestro Señor, ¿no? Y como él mismo decía que a él lo que más le había ayudado en los momentos más difíciles de su historia en relación con la política había sido precisamente esta mirada sobrenatural sobre las cosas, ¿no? El no dejarse, mantener esta paz de espíritu, esta paz interior y esta libertad de espíritu, ¿no? No dejarse abrumar por circunstancias absolutamente abrumadoras. Y a mí es un libro que tiene también un valor testimonial muy potente y que yo recuerdo que de jovencito me impactó mucho. Y, y luego me estaba intentando acordar de una película, pero de estas de cine clásico, pero no la recuerdo para nada, así que no sé ni siquiera por qué lo he mencionado. Es el cansancio. Pero bueno, muchísimas gracias a los dos por esta conversación que, como siempre, yo he disfrutado muchísimo y he aprendido una barbaridad. Muchísimas gracias, Rafa. No, gracias a vosotros por la compañía, de verdad. Que esta sea la primera de muchas, si Dios quiere, la primera de Y, muchas. y pronto fuera de lo virtual, pronto en esa realidad aumentada que es la de verdad. Cierto, Sí. cierto, cierto, Tenemos, cierto. tenemos que vernos para uno de los Dalroy de verdad que son experiencias con pipa, con tabaco, con whisky, que esto le da un sabor y le da un tono muy característico a estas conversaciones. Pues nada, contad conmigo. Yo es verdad que ni fumo ni bebo, pero me encanta el olor de la pipa, o sea que os acompañaré con gusto. Estupendísimo, claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos.